Todos hablan del cambio de voz del varón en la adolescencia, pero ¿tú te has preguntado cómo sucede en el caso de las voces femeninas? Nosotros también, y justamente vamos a traer respuestas a estas preguntas que nos has dejado y estos comentarios en nuestras redes. ¿En manos de quién? Del doctor Alfonso Elorriaga, un gran investigador, escritor, director de coros, un extraordinario músico y persona quien se ha especializado exactamente sobre todos los procesos que se dan en el cambio de la voz del adolescente. Así que quédate con nosotros. Bienvenido a esta entrega de nuestra sección Reflexiones sobre Música, donde los integrantes de la Coral Nacional Simón Bolívar te traemos a maravillosos invitados del mundo de la música y les preguntamos lo que más nos intriga y lo que queremos aprender sobre su campo de trabajo. Una clase magistral basada en nuestras preguntas y las tuyas, que puedes dejar en los comentarios para un próximo video. En esta ocasión, Ana Victoria Ascanio le pregunta al doctor Alfonso Elorriaga sobre un tema de los que pocos hablan, la muda de la voz femenina y sobre el manejo emocional de ese proceso de muda en ambos sexos. En general, se habla mucho sobre el cuidado de las voces cambiantes de los varones adolescentes, y suele olvidarse que también las voces femeninas pasan por un proceso de muda. En esta entrega queremos preguntarle qué consideraciones debe tener un profesor de canto o un director coral para ayudar a las jóvenes cantantes a que tengan una transición favorable. Me alegro mucho que me hagas esta pregunta porque en general el principal quizás problema, si me permites esta expresión, es pensar que el punto de partida es el musical, es decir, que nosotros tenemos unos moldes culturales de la tradición coral que están ahí, ¿no? En cuanto al repertorio, en cuanto a la disposición coral, en cuanto a los arreglos, en cuanto a mil cosas. Y que son los alumnos los que se tienen que adaptar a ellos. Es decir, que cuanto antes un alumno encaje en un patrón de soprano, de tenor, de alto, de barítono, pues muchísimo mejor, ¿no? Cuando en realidad la práctica coral a lo largo de la historia se ha desarrollado siempre en función de los cantantes que teníamos delante. Es decir, todos sabemos que hay un montón de partituras renacentistas, barrocas, que cuando se trasladan a la época actual son difíciles. Hay veces que hay problemas a la hora de transponer exactamente las tesituras de las voces con las voces actuales, porque hace 400 o 500 años se cantaban de manera diferente, o los ámbitos eran distintos, o el coro para el cual esto estaba escrito era un coro en el cual no había mujeres y estábamos hablando solamente de hombres, o incluso de hombres castrati. Es decir, que los compositores trabajaban con lo que tenían un poco delante. Y esto un poco se nos ha olvidado. Es decir, en la educación coral, si yo tengo adolescentes que están cambiando la voz, y este es el instrumento que tengo temporalmente, pues tendré que adaptar mi música a los instrumentos que tengo. Es un poco como si una banda, un profesor de banda, tuviera en un momento dado, qué sé, requintos, clarinetes en si bemol, de trompas en fa, y con lo que tiene que trabajar. Pues esto es algo parecido. Con la diferencia de que aquí los instrumentos están cambiando constantemente a lo largo de la vida, ¿no? Esto lo quiero un poco comentar porque con las chicas pasa un poco esto, ¿no? Una adolescente que viene de cantar, imagínate que ha cantado Ana Victoria a lo largo, una niña que ha cantado a lo largo de su infancia y que es soprano ligera y que tiene facilidad porque ha tenido una buena profesora de canto, un buen profesor de educación coral y tiene facilidad para hacer agudos y tiene una voz ligera y más o menos sabe cómo manejar su columna de aire, etcétera, etcétera. De repente se encuentra con que llega la adolescencia, y bueno, y cada caso es distinto, ¿vale? ¿Ok? Pero en muchos casos se encuentra con que de repente los agudos ya le cuestan, tiene que meter más presión de aire para poder llegar a las mismas notas que antes no alcanzaba con cierta facilidad. Tiene además un color de la voz más oscuro, ¿no? Ya esa ligereza desaparece progresivamente. En los sonidos más agudos, o sea, algo de ámbito agudo pierde, porque en los sonidos más agudos que antes podía llegar con, bueno, pues con esfuerzo, pero más o menos con técnica, ahora le cuesta muchísimo. Es decir, que parece ser un poco que su tesitura cantable desciende de un soprano 1 a ser directamente una soprano 2. Si a esta niña la forzamos a decir, bueno, si tienes el color de la voz más oscurito, tú canta de alto.
y las dejamos ahí siempre, o a veces ocurre que son las propias chicas las que reportan que como cantar con la voz de cabeza ahora les cuesta más, prefieren agarrarse a la voz más de pecho, al registro más grave, porque es donde se sienten más cómodas, y nosotros las dejamos ahí, lo que vamos a propiciar es un síndrome de falsa alto prematuro, es decir, una niña que con 13, 14 años se va a quedar a cantar de alto para el resto de su vida y no va a desarrollar su registro de cabeza. Entonces, en ese sentido, sí que es interesante trabajar con todas las chicas en las vocalizaciones y en los ensayos y también en el repertorio, que todas ellas tengan la oportunidad de rotar tanto por la voz de soprano como por la voz de alto, o incluso encontrar repertorio que más o menos tenga una tesitura más o menos de soprano 2 para ambas voces, y de tal modo que todas ellas puedan desarrollar su registro, que no condenemos demasiado pronto a un grupo de chicas a cantar siempre una tesitura demasiado grave para la edad que tienen. Para cerrar esta entrega, le traemos una pregunta pensando en lo difícil o frustrante que puede ser para un niño que está muy comprometido con su práctica coral sentir que pierde el dominio de su voz durante el proceso de muda. ¿Tiene algún consejo para los docentes en cuanto al abordaje emocional de este proceso? Bueno, pues en el caso de los chicos es bastante, teóricamente, se trata de valorar la muda de la voz no como una pérdida, sino como una ganancia. Imagínate que, Ana Victoria, tú tocaras el flautín, ¿verdad? Y llegara un profesor de flauta y te dijera, bueno, no solamente te vamos a dar una flauta que es mucho más grande de la que tienes ahora, con más octavas, con más registros, con más notas, con más potencia, con más posibilidades, y en esta flauta también podrás tener un registro agudo, es decir, una flauta que va a tener 3 octavas, ¿no? Y con la que vas a poder llegar a más gente. Lo mismo ocurriría a un pequeño deportista que le dijeran, bueno, si tu cuerpo crece, podrás hacer deportes, podrás aumentar en potencia, en velocidad y en posibilidades. Es decir, el crecimiento laríngeo no es una pérdida, musical, sino una ganancia. Gracias al desarrollo laríngeo, un chico va a poder, el día de mañana, si sigue estudiando canto, va a poder, si quiere, subirse a un escenario y llenar un teatro, ¿no?, de sonido. Algo que siendo niño pues no tienes esa potencia, ¿no? Se trata más de verlo no en términos, yo creo que se ha sobrevalorado mucho, y de esto habla mucho Martin Astley en su libro. Se ha sobrevalorado mucho el canto de los niños por su registro, quizás por una tradición a veces muy escolástica, muy eclesiástica, en el sentido de que siempre es así, digamos, para decirlo suavemente, un poco el canto de los niños representaba un poco el canto también angelical, ¿no? Esa pureza, esa simplicidad, esa ausencia, por así decirlo, de impurezas en la vida también religiosa, en la vida emocional, y el niño representa todo eso. Entonces parece que cuando crecemos nos convertimos en algo un poquito más duro, más tosco, perdemos un poco ese hálito, ¿no? Ese halo de pureza. Y bueno, en realidad pues viene un poco más por el juicio alrededor de eso, la sobrevaloración de la voz aguda, y entonces se interpreta como una pérdida. Te haces mayor, Dios mío, ¿qué vas a hacer, no? Cuando en realidad es todo lo contrario. No hay nada de malo, ni de sucio, ni de feo en crecer, si se enfoca de una manera totalmente normal y natural. Y tenemos un ejemplo muy bueno en el mundo del deporte y también en el mundo del desarrollo de los instrumentos, ¿no? Que es como si no tuviera un violín y de repente puede llegar a tocar un violonchelo. Sí que es verdad que, evidentemente, si has alcanzado una voz infantil pues brillante y con la que has podido hacer solos y tener una presencia destacada en un coro importante, hay que enfocarlo como un nuevo paso, un nuevo reto, el hecho de que eso ahora se va a transformar en algo todavía mejor. Es decir, todo lo que hemos aprendido y hemos disfrutado de la infancia, lo vamos a invertir en una voz todavía mejor y que va a tener más posibilidades en tu próxima vida adulta, ¿no? Yo creo que es una cuestión de enfoque psicológico. Y para eso hay que pensar, más que en el instrumento, hay que pensar en la persona. Hay que pensar en la persona. Yo siempre digo que los alumnos y las alumnas
son personas y sus instrumentos son las laringes. Las laringes cambian y las personas también, pero la relación entre la laringe y la psicología de la persona es lo que desde un punto de vista pedagógico hay que cuidar. Si una persona pierde su identidad vocal, es decir, su identidad emocional, ¿no? Su autoestima, ese vínculo emocional entre mi voz y mi esquema personal, mi identidad personal, no se puede perder nunca, al contrario, hay que reforzarlo y en el caso de la muda de la voz hay que transformarlo. Recuerda, puedes aprender muchísimo más sobre la muda de la voz en los excelentes videos explicativos que el Dr. Elorriaga preparó para el Sistema Tips, haciendo clic aquí. Y esto ha sido todo de nuestra entrega de reflexiones sobre música. Aprende más sobre canto, pedagogía, dirección coral y la muda de la voz con el maravilloso profesor, el Dr. Alfonso Elorriaga, en nuestra lista de reproducción de reflexiones sobre música, donde podrás conocer sus respuestas a muchas más preguntas interesantes sobre estos temas. No olvides suscribirte a nuestro canal aquí mismo y visita nuestro canal musical también para que escuches nuestros mejores conciertos. Entérate de nuestros próximos invitados y pregúntales lo que quieras a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.